valor de la relación entre los miembros de una red depende de los otros miembros de la red. Es decir, aquí si vemos A, que está relacionado con B y C, el valor de esa relación es diferente si B y C colaboran que si B y C se contraponen. Y además también es diferente dependiendo del número de enlaces que B y C tengan a su vez. Y todo esto configura una situación en la que el valor de la red se traduce en lo que los economistas llaman externalidades de red. Y esas externalidades son reales y producen valor o en algunos casos también lo quitan. Y hay diversos estudios como estos que se muestran ahí en la diapositiva que relacionan de forma muy directa las estructuras de la red o los flujos de la red con el rendimiento de los equipos, con su productividad, con el volumen de ventas, por ejemplo, que unos consultores pueden tener al año, el incremento del negocio, etcétera. Por ejemplo, el primer estudio, recuerdo, tiene un corolario muy importante que aquí no se menciona y que resonará en todos nosotros, y es que los equipos que tienen demasiados jefes rebajan su rendimiento. Entonces, esto que parece de lógica, pues realmente se ha demostrado y se estudia de forma científica. Históricamente ha habido distintos intentos de medida de una red, del valor de la red. Inicialmente se pensó que el tamaño era lo importante. El tamaño es importante en muchas cosas y en las redes también, pero solo hasta un cierto punto. La ley de Metcalfe en 1980, que estaba basada en el despliegue de equipos de fax, entonces suponía que lo bueno en una red o lo óptimo en una red era una conectividad todos con todos, y de ahí que estableciera el valor como proporcional al cuadrado del número de sus miembros, asumiendo una conectividad total. Posteriormente, en un enfoque ya un poco más estructuralista y social, si se quiere, postuló que no eran importantes solo los nodos, sino todos los grupos que se pudieran formar. En una conectividad de todos con todos, el número de grupos en redes muy grandes es proporcional a 2 elevado a n, que es un número muy grande. En la realidad eso nunca es así, porque la red tiene estructura y, como consecuencia, todo el mundo no se puede conectar con todo el mundo. Pero aún así no pareció que es un cálculo muy realista del valor de la red, por lo cual más recientemente se ha postulado otra regla en donde se asume que los nodos que están más cercanos a mí son más valiosos para mí, y como consecuencia pues ya no es n al cuadrado sino n logaritmo de n, que es un número menor, que es lo que daría el valor de red. Y entonces el profesor Robin Dunbar en 1993 estaba estudiando el comportamiento de los simios y estudió 38 especies de simios diferentes y llegó a la conclusión de que existe una correlación entre el tamaño del neocórtex de los simios y el tamaño típico de su grupo social. Extrapolando eso a los simios humanos, pues da que la red social media manejable por el hombre moderno es del orden de 148 personas. Y este valor pues, se ha podido verificar también de alguna manera estudiando los poblados neolíticos que todavía existen por las tribus del Amazonas y demás, que tienen tribus que se configuran en orden a ese número de individuos, o ya mirando a organizaciones sociales. Si nos remontamos a las legiones romanas, el manípulo tenía 160 miembros y de alguna manera también era un poco, digamos, la unidad básica de una legión. Las compañías de infantería en los ejércitos modernos oscilan entre 150 y 200 personas, y yo creo lo más interesante, y contra lo que a lo mejor la mayoría de nosotros podemos pensar, los contactos en una red social y en concreto en Facebook, los contactos activos también andan por ese orden, andan por el orden de 120 personas medidos por Facebook. La nueva forma de calcular valor se basaría también en la estructura de la red. No es solamente el número, sino cómo están posicionados mis vecinos. Para demostrar un poco esto, presento esta situación en la que en la figura de la izquierda hay una serie de grupos desconectados y un individuo designado por ego que decide que va a establecer unos enlaces entre esas mini redes que le rodean. Con lo cual se produce una red ya totalmente conectada,
en la cual aparecen lo que se conoce como huecos estructurales. Esos huecos estructurales son espacios de la red donde podría haber un enlace, pero no lo hay. ¿Y por qué es eso importante? Porque esa situación genera un valor para el individuo ego, que está como centro ahora de una red en la cual controla la información que fluye de unos grupos a otros, lo cual le da poder sobre la mediación de esa información y además le ofrece oportunidades en distintas áreas. Puede constituirse en un broker de esa información, puede hacer negocios a cuenta del contacto que establece entre grupos inconexos, con lo cual el valor posicional de este individuo dentro de la estructura de la red es muy relevante. Surge esta ley mucho más reciente, Ley de Bestrom, del 2008, en el cual el valor de la red se mide ya no tanto en función del tamaño ni tanto en función de la posición, sino en cuanto a esa posición que es lo que representa desde el punto de vista de transacciones, cuántas interacciones o cuántas transacciones está generando, recibiendo ese individuo respecto del resto de los miembros. Y esas transacciones valoradas en su valor económico menos los costes de generación y trasladadas a valor actual con una tasa de descuento, pues es lo que representa el valor de la red. ¿Cómo extraemos ese valor? Tenemos que partir de la base de que no podemos gestionar lo que no se mide y que no podemos medir lo que no se conoce. Entonces, tenemos que empezar por conocer las redes. Para eso se emplea una metodología conocida como análisis de redes sociales, cuyos antecedentes se remontan a principios casi del siglo pasado, en 1932, los sociogramas de Moreno, pero que ahora han tomado una gran relevancia por cuanto, como veis ahí, el crecimiento del número de patentes en los últimos años en soluciones o aplicaciones del análisis de redes sociales ha crecido del orden del 250% anual. En los sistemas organizativos el efecto de la red social es muy marcado, porque pasamos de una situación, digamos, anterior, en la cual el valor de una red o la estructura de una red en una empresa, por ejemplo, se estudiaba simplemente en base al organigrama formal, como lo veis ahí, a otro en donde se reconoce que el organigrama formal realmente no contribuye a crear valor en muchos procesos. La creación de valor se entiende cuando se estudia el organigrama informal de la colaboración entre todos esos individuos. Y aquí en concreto, este señor Cole, que es muy marginal dentro de un área de esta empresa, pues pasa a ser el núcleo fundamental, ya repito, de una red referida a un proceso concreto y determinado.